¿Cómo le va, doctor? Buenas tardes. Buenas tardes, Buenas ya tardes. saludé a todos, pero así hacemos como un buenas tardes afectuoso Exacto. para toda la audiencia y para ustedes también, de vuelta. Muy bien. ¿Qué se cuenta en los análisis políticos, en los cafés? ¿Qué se dice Hay muchas de novedades, la reunión Ahora, espiritual? fallo judicial. ¿Usted ha visto cuando ya hay problemas? Empieza a arder la olla. Cuando no hay un neto ganador, Ah, cuando se tiene miedo a perder el poder, cuando hay dudas ahí. por lo que significa el poder. Sí. ¿Se acuerda usted del conflicto de Chile con Argentina por el canal de Villa? Sí, claro que lo recuerdo. ¿Qué pasó? Recurrieron a un tercero. El cardenal Zamoré. Claro, porque si no Usted recurrieron a un dice, tercero, usted dice que acá hay un Zamoré. acá hay un Zamoresi. Casi. No, Solo que ni casi, No, mire. solo que no se llama Zamoré, es la única diferencia. Claro, pero hay un Zamoré, pero clavado. Casi que la única Lo diferencia es dijo que con no se una llama seguridad. Zamoré. Claro, y ese Zamoré se llama el arzobispo. lo Claro, sabe. por eso, que es sacerdote, es un obispo. Quedaba muy mal arreglar abiertamente, hacer una manifestación y decir, mira, acá el peronismo tiene que convocar a la unidad y tenemos que unirnos. Y usted dice que nuestro Zamoré es Ese peronista. camino no lo han elegido. Eligieron el camino de un Zamoré. Ah, En realidad, Entonces, como que el artífice de la mateada, en donde están toda la casta política según mi ley. sí, estaban todos. convengamos que esto empezó hace como 15 años. Lo inició el... No, eso lo inició Gioja con Basualdo. Claro, pero el que convocaba en aquellos años era también el obispo. Yo me acuerdo, yo era funcionario y Sí, pero ahora es muy nítido. Se han dado cuenta, muy fotográfico, dice usted. claro, no, muy nítido el Zamoré. Ah, ¿Por qué? Yo le vengo diciendo al doctor Uñá y a Gioja desde el 16, Sí. y tengo los WhatsApp enviados, no, como un aporte a una amistad que me une con... No, además Como gobernador. un aporte muy honesto a tu comprensión política. Sí, señor, con el riesgo de que quede mal. Con uno quede mal. Con el gobernador quedé pa'l diablo. Y de esa persistencia mía, para que se unieran un consejo de un radical, fíjese, de buena fe, como Balbín, como Perón y Balbín. Yo como radical le aconsejaba al doctor Uñá que nunca se enemistara con Gioja. Gioja, y que Gioja iba a querer ser senador en el 17, que lo dejara, y si quería ser en el 19 gobernador, que también le abriera la puerta, porque el doctor Uñá era muy joven, tenía todo un porvenir, y de la mano de José Luis Gioja lo insertaba en el peronismo nacional. Esa fue la conversación, y lo he hecho público varias veces, y no dio resultado inmediato. ¿Por qué? Porque se consideró, nadie iba a saber lo que iba a pasar en el país. Nadie que no pensara vale la redundancia, con un pensamiento objetivo. Entonces, era lógico que esa pelea, ese distanciamiento, que fue fuerte por las redes sociales, que fue fuerte entre Uñá y Gioja, lo iba a perjudicar a los dos. Porque en política los acontecimientos se precipitan, pero se pueden prever
cuando usted empieza a ver la crisis económica de un país. La crisis económica y la situación de pobreza de un pueblo cambia toda la variante de una época normal. En una época normal se podían pelear, definitivamente, y no pasaba nada. En una época de crisis no es lo mismo. No, me da risa porque acá vivimos de crisis. Y más cuando salen actores como Vesper, que está jugando fuerte, y Milei, que está jugando súper fuerte, que le ha pateado el tablero a los dos frentes, a Cambiemos, o Juntos por el Cambio, y al Frente de Todos. Se complica más en San Juan. Y entonces surge la necesidad de alguien que se lo previno en el año 16, en enero, febrero. Ahora esa prevención, y que me doctor, valió que el gobernador me agarrara una bronca tremendo. Esa prevención, doctor, usted decía que tenía como la base de análisis era la objetividad. A mí me parece que son dos, que puede ser, no discuto que usted le quiera llamar objetividad, pero yo le pongo dos elementos más: espíritu crítico y zorro viejo. Muchos años de política, de sindicalismo. Sí, pero en estos momentos eso no juega. ¿No? Que sea usted un zorro viejo, que no. Pero conocer la vida, conocer... No juega, porque ¿qué lo une? El espanto. No, en la visualización... El espanto lo hace unir, y tenían para hacerlo abiertamente. Y bien. Bien, como la buena política. Coraje, la buena política. Haber dicho, no hemos equivocado. Hemos estado jugando a la división de nuestro partido. Pero el peronismo los trasciende a ellos, ojo. Pero ellos han optado por buscar un Zamoré. Entonces el Zamoré lo salva. Pero claro. Ojo, lo salva momentáneamente. No, pero si la teoría suya es correcta, del Zamoré, viendo todas estas fotos, lo salva a todos, no solo al peronismo, el peronismo, al basualdismo. Sí, pero hay veces que un abrazo puede ser el abrazo del oso. ¿Dice usted? Claro. Hoy en día, hoy, nadie tiene asegurado nada en Argentina. Yo tengo una visión en ese punto. A mí me parece que hay una gran masa de gente indeterminada y sin analizarle ninguna característica política, masas de gente, grupos que están en sus casas, no sé, en cada lugar, ni se manifiestan de ninguna manera, pero que tienen vocación de protagonizar, y ese protagonismo lo van a ejercer en algún momento votando, en el momento del voto. O sea, no necesariamente hace falta verlos en una movilización con ningún nombre ni con ninguna identidad, pero esa masa se va a expresar. Algunos se sumarán a actividades políticas, sociales, qué sé yo, pero la gran mayoría lo va a hacer con el voto. Mire, el comportamiento del ciudadano es lo que no sabemos. Claro. Hoy. Porque por un lado, claro, están los tradicionales radicales, los tradicionales peronistas y los tradicionales macristas. Están presentes. Pero esos tradicionales, desde el 83 ahora, vienen fracasando. Y el país cada vez está peor. La gente está cada vez peor. Y lo que le llama la casta política Milei, cada día está más rico, están mejores. Y perpetuados. Siempre están en el poder. De un lado o de otro están en el poder. Bueno, y la gente, en una prolongación de la democracia... Ahí, perdóneme, doctor, ahí ha habido, por parte de Milei, un acierto discursivo conceptual, porque la palabra casta era una palabra vieja, en desuso, pero era vieja. Y él la ha revivido. La ha traído al presente de una manera muy revivida. Por la clase política. No, lo que pasa es que es muy figurativa, porque antes los que ocupaban el lugar que Milei intenta ocupar se presentaban como la antipolítica.
él no se presenta como la antipolítica, él se presenta como la buena política. Como la buena como política. Lo o sea, definió el sábado pasado usted, que a mí me vino tan bien, me sorprendió, me abrió la cabeza, porque usted hizo de los dos discursos, de Alén, porque ¿sabe por qué? Y de Evita, hizo esa síntesis. Porque a mí me llamó mucho la atención. A ver, un discurso de Alén, no hay duda que tiene contenido. Estamos hablando, a ver, Alén, Perón, o sea, los más grandes políticos de la historia de la República. Y a mí, digo, ¿cuál es el mensaje? Porque yo advertí que él, en vez de usar las palabras corrupción y un montón de palabras así, la divide en buena política y mala política. Buena política es la gente que hace sin corrupción, defendiendo los intereses de la mayoría y todo eso. Los patriotas. Y la mala política engloba en esa palabra todo lo que hoy se critica y se putea por la gente con palabras corrupción, ladrones, bla, bla, bla. Entonces ahí, pero lo que digo es que Milei recuperó la palabra casta, que es una palabra no usada solamente en la política, sino como grupos de poder de algo. Y ahí él, lo que yo creo que ha sido muy inteligente, es que se incorpora a la política, pero fuera de la casta. Cuidado, no puede negociar con la casta ahora, ¿eh? No. Negocia con la casta, pierde. Claro, suicidio político. Se acabó. Sale como un intento. Y ahí aparece... Mandó una bomba. Por eso yo también, cuando conversamos eso, yo siempre lo hago... Yo siempre aclaro, yo hablo no desde como comentarista político. ¿Por qué hago esto? Porque no quiero equivocarme. Yo siento que soy un dirigente, que hoy está quieto, pero dirigente, porque son análisis diferentes. Igual que yo nunca me pongo en el lugar de ser un sindicalista, pues estoy aprendiendo, me estoy formando, me estoy consolidando al lado suyo, con todos los compañeros del sindicato, pero no tengo 30 años de ser sindicalista. Yo voy aprendiendo, no tengo todavía una mirada tan formada, como una experiencia concreta y la expertise que tiene, por ejemplo, usted. Yo soy muy respetuoso y estoy convencido de esto, y no lo digo por usted, lo digo porque así siento yo, que cada uno en lo que hace, con el tiempo madura y entiende claramente cuál es el lugar que en un rol determinado uno puede estar. Y ahí yo creo que, volviendo ahora a la política, que ahí Milei ha tenido un muy buen discurso, un muy buen asesoramiento, le surge de donde sea, pero lo tiene que respetar a rajatabla. Sabe interpretar el sentir de la gente. Claro, bueno, pero no lo tiene que romper, es como que ahí está, bueno, cada dirigente ha tenido... Vamos a ver, si él no es la antipolítica, si es un verdadero dirigente. Si es un verdadero dirigente y la buena política, él no se va a aliar con ninguno del Frente de Todos y con ningún sector que esté en Juntos por el Cambio. Va a ser abstracción, va a ser que algo nuevo. Como que va a haber tres grandes espacios. Esto nuevo, yo no creo que sea tan nuevo, creo que él es nuevo. Él es nuevo. No lo que representa, eso ha estado siempre ahí. Alzogaray lo ha tenido en un tiempo, el macrismo en otro tiempo, lo que aparece es el liderazgo. Y yo siento, y esto sí lo digo en forma genérica, que la gente viene como intentando encontrar, lo trató de encontrar en su momento en Kirchner, en su momento en Cristina, en su momento en Macri, y pareciera que hoy lo puede buscar en él. Pero yo el futuro que veo, 2023, es como tres espacios fuertes. Claro, y entre dos va a ser la segunda vuelta. El tema es que no se vaya en eslogan. No. El problema grave lo tienen los dirigentes políticos de ambos frentes. Sí. Porque le juegan le viene bien a Milei y le juega muy mal partida la economía y la situación internacional. Y al macrismo y al panperonismo, digamos, este peronismo lleno de gente. Por eso
Ahora sí, ayer... Como hay un nuevo orden mundial, Además, fíjese usted qué coincidencia, ¿no? Hay en gestión, no en gestión, ya se está viendo los resultados de Un algo cambio que de era. se venía cambio de época, digamos así. Exacto. Ese cambio del orden mundial, con otros actores, con un ya no es bipolar, es unipolar, pluripolar, y el nuevo orden mundial ya aparece. Aparece, y Ya la aparece. semana pasada dijimos que ese nuevo orden mundial, podríamos llamarlo nuevo orden mundial más la parte climática, el cambio climático y todo eso. Y ahora, en Argentina, se da un nuevo actor político, catalogado por usted acertadamente, por Guillermo, como aparente, de adentro de la política sale, no de afuera. Él no niega, al contrario, él se autorreivindica como político. Y entonces, esta presencia de Milei, en una época de crisis económica fuerte en la sociedad, porque tenemos que conformar, yo creo que nunca la Argentina, desde que se independizó de Europa, no totalmente, pero desde que se independizó de España, Desde que lo intenta. claro, pero nunca ocurrió índice de pobreza e indigencia del 50%. Nunca. Eso jamás ocurrió. O cuando haya ocurrido a la No llegada... hay historia, no hay momento de la historia argentina con que más del 50% de los menores de 14 años estén sin comida, sin coeficiente intelectual, producto de la falta de comida, de alimentos. Es la primera vez. Y fíjese cómo coincide con la aparición de Milei, donde habla de la casta política llena de privilegios y, ojo, llena de privilegios, y choros a la vez. Si usted repasa la historia pasada, se va a encontrar con una definición antes de morir de Favaloro, antes de pegarse el tiro en el corazón. A mí me ha derrotado esta sociedad corrupta, sociedad de privilegios, donde unos pocos gozan hasta el hartago y la mayoría vive en la pobreza y en la desesperación. Y que todo Palabra más, palabra menos. No, palabra Todo lo más, malo. palabra menos, pero Y lo que a mí me impacta que la radio lo ha pasado en forma constante, y usted, doctor, en sus alocuciones lo vive recuperando. A mí lo que me impacta de esas palabras, que son palabras muy del intelecto, porque él no era un necesitado. Él tenía sobrado para estar cómodo, pero desde el intelecto razonaba esto que es muy fuerte en la boca de un tipo de esa envergadura. Y bueno, ahí lo tiene a Milei hoy hablando de lo mismo. De todas maneras, Que Milei, mire doctor, que Milei diga que la CGT, que los gremialistas se oponen a una reforma laboral y defiendan la actual legislación y situación, cuando dice Milei, si más del 50% de los trabajadores argentinos están informales, no tienen ninguna defensa, ninguna ley que los proteja, si están en negro, informales y en la pobreza. Pero semejante sí, contestación de Milei, ojo. A mí me impresiona mucho Y algo. cuando habla de la pobreza, ¿cómo la Argentina pone a ver a pobre? mí me impresiona mucho que
que ni el radicalismo en todo el frente que tuvo con el PRO, y que el peronismo en todos estos años a nivel nacional, por ejemplo, no tengan cómo armar un proyecto para medianamente resolver cuestiones como el problema impositivo o resolver cuestiones como el tema de la justicia o esas cuestiones. Es decir, ¿cómo no va a haber un conjunto de personas capacitadas? Nosotros, desde acá, hemos mandado una propuesta al presidente, que la hemos escrito, dirigida por usted. ¿Cómo no va a haber una capacidad técnica de nadie en todo el país que el poder la pueda utilizar? Yo me pregunto eso, ¿cómo nosotros la vemos y ellos que son zorros políticos, como sí, puede decir usted, como lo califica a los viejos políticos, no se van a dar cuenta? Y no tener capacidad para hacer nada. Pero ¿sabe lo que ocurre? Que yo lo explico eso. No se dan cuenta. Porque estar en el poder absoluto como están, te pierde absolutamente. con los tres poderes del poder, ocurre lo que dijo Ilia. El poder marea y el poder absoluto marea absolutamente. Y esa frase de Ilia no vale únicamente para la política, vale para el poder económico. Un pequeño paréntesis. Es verdad lo que usted decía al principio, yo lo estaba escuchando por la radio, desde el auto, de que no se reconoce, ni el propio radicalismo le reconoce a Ilia su rol histórico como expresidente. En eso el peronismo es más leal, digamos. No, el peronismo es más leal, no, es más traidor. No, más leal es más traidor. Cuando se nos mueren los defendemos. Se nos mueren los defendemos. No, el peronismo es más inteligente y más estratega en revivir el sentimiento de la gente, de los peronistas. De todas maneras, o sea que en eso, pero lo usa para traicionar los principios que dice defender. Bueno, está bien, pero digo... si no lo escucha Moreno usted. No, por supuesto. No, yo tengo... a ver, el peronismo casi que quedó trunco con la desaparición de Eva allá, o con la finalización, con el golpe de Estado cuando murió Eva y después lo derrocan a Perón. Me parece que ese peronismo se acabó ahí. Si Evita no hubiera muerto, a Perón no lo derroca. Está bien, pero digo, ese peronismo quedó ahí. Después del derrocamiento de Perón, quedó nunca más. Vino otra cosa, Perón peleó por el poder, desde el exilio, logró volver, todo, pero nunca más fue aquello. Yo creo que se ha intentado, creo que el intento de Cristina Kirchner en su momento fue bueno, tratando de emular eso, pero es muy complejo en el presente. Ahora, es increíble cómo se comienzan a perder, pero yo creo que ahora se comienzan a perder, doctor, el prestigio de los políticos. Bueno, pues yo creo que ahora va a haber un poco de recuperación. Uno no se da cuenta, pero nosotros lo hemos estudiado, doctor. Yo estudié Derecho Administrativo por Marianov, pero más por Gordillo. Sí, yo también, son los dos que me gustan. Sí, pero Gordillo, me acuerdo que cuando hablaba del Estado, el Estado frente al ciudadano, cuando lo maltrata, decía claro. Gordillo, una injusticia, que se van acumulando otra injusticia, genera una gran injusticia y una reacción en cadena. Como que aparentemente usted comete una injusticia hoy, otra mañana, que no tendría resultado, pero un montón de pequeñas injusticias o de injusticias que se van dando termina haciendo una gran injusticia, bueno, y terminan provocando la reacción de los administrados contra el poder. Claro, es lo que nosotros de alguna manera hemos definido, conceptualizado como el Estado contra la gente. Claro. Es algo que el verdugo
Ahora sale Milei, Claro. sintetizando de otra forma. Pero cuando decimos nosotros que el Estado se ha convertido en verdugo del ciudadano. Claro. No hay mire doctor, no hay una medida del gobierno nacional y los gobiernos provinciales que contemple el sentimiento y el sufrimiento de la gente y que le facilite la vida. Por eso nosotros ponemos a la AYEN, claro, a esa rusa americanizada, nacionalizada de Estados Unidos, que lo vamos a pedir que lo pasen en el... Yo el jueves, en el programa Conociendo la Constitución, que estaba explicando la nueva ley de procedimiento administrativo, me quedé un rato largo tratando de explicar esto cuando la ley lo regula. Por eso, cuando cada funcionario no ocupa su rol para hacer el bien y desde un lugar de equilibrio, porque el problema de que estudiábamos en Gordillo, en Marienhof, es cuando el Estado pierde de ser árbitro y se hace parte a favor de uno u otro. Cuando los políticos manejan el Estado no tiene la culpa, lo que administran el Estado. Claro, los que están en la función. Fíjese una cosa, cómo lo que pasa en la política pasa en el orden económico. Los empresarios, que son 200 en el mundo, que tienen la riqueza de 47 países más poderosos del mundo. ¿Cómo se explica que con tanto dinero, tanta plata, tengan a la gente en la pobreza y explotada? La 2/3 parte de la población del mundo es pobre. ¿Cómo se explica? Se explica de la misma forma que el poder absoluto marea absolutamente. El poder económico lo saca del sistema de los derechos humanos y de la humanidad. Y utilizan los derechos humanos para negar los derechos humanos de las personas, porque el alimento es un derecho humano por esencial. Y yo no veo que Estados Unidos, la grande potencia, o la Comunidad Europea se preocupe por el hambre de la 2/3 parte de la población del mundo. Porque ahí el principal derecho humano es a la vida y a la alimentación. Yo tengo no sé si es una respuesta, pero tengo una percepción o un análisis sobre eso. Yo digo que el gran éxito de ese sistema es porque va en coincidencia con la naturaleza humana. Y por ahí no quiero entrar en una filosofía compleja, pero digo, para simplificarlo, el individualismo del hombre hace que crezca sin darse cuenta que esto termina diezmando a poblaciones, a miles de personas. Es más, se publica la lista de los millonarios y un montón de gente que no tiene ni para comer admira, festeja ese desequilibrio y hay una negación por parte de quienes adscriben a todas esas teorías, Milei por ejemplo, de que tanto en los grandes, o sea, no tanto, en todos los grandes países poderosos, ya sea Rusia, Estados Unidos, Alemania, China, cualquiera de esos países, siempre en estas grandes cosas está el dinero del Estado, el poder del dinero del Estado, en lo que es aeroespacial, en las guerras, en las armas. Vemos la guerra. Dígame una cosa. La gente, con la prensa dominada totalmente por Occidente, en la parte occidental, porque le aseguro que ni en India, ni en China, ni en Sudáfrica, ni en Hungría, hay otros países que no se tragan que lo de Putin, que es un asesino, que esto, no se lo tragan. Ahora, ¿cómo uno no se da cuenta algo? Por los medios de comunicación, como dice Chomsky, que destruyen el cerebro humano y son más peligrosos que la bomba atómica. ¿Cómo no se van a dar cuenta que nunca
que Zelensky es el héroe. Zelensky es un brazo largo de Estados Unidos. No, para mí es un... Ahora, ¿dónde se está dando la guerra? En Ucrania. En Ucrania. Y donde hay Rusia. Los que están poniendo el cuerpito son los que viven ahí. ¿Cuándo ha habido una guerra en Estados Unidos? Es casi una guerra civil, pero donde me parece que se intenta no matar tanta gente. Si están mandando armas a la OTAN. No, digo en el sentido de la identidad. Bueno, pero ¿cuándo ha habido una guerra en Estados Unidos? No, únicamente la guerra civil, nunca. No, la propia. No, con otros países jamás. Jamás. Estados Unidos participa en guerras pero lejos que los beneficia. Por eso está preocupado. Y ahí, mire, ahí yo quiero hacer escuela. Por eso controlan las Malvinas, porque si no, no nos tendrían nunca cerca a nosotros. Con Malvinas nos tienen cerca. Sí. Malvinas es la OTAN, no pero Inglaterra. Hay una realidad. Las guerras y la bomba atómica se dio en Japón, no en Estados Unidos. Claro, sí. Los 28 millones de muertos de la Segunda Guerra Mundial de Rusia contra el nazismo fueron en Rusia, no en Estados Unidos, ni en ningún otro lado, fue allá. Fue allá. Pero en toda Europa hubo guerra. Por eso los europeos no se comprende, los europeos, y sí se comprende a la italiana en el discurso que ha hecho en el Parlamento Europeo. O sea que no es que la gente no piensa o que hay gente de la política que no piensa. Lo que hay es lo que dice Chomsky, un norteamericano profesor de universidad sociólogo de Estados Unidos. La prensa distorsiona la información y son más peligrosos, manipula a la mente humana con la información, manipulan a la mente humana y son más peligrosos que la bomba atómica porque destruyen los cerebros. Bueno, ahí está. Entonces nosotros que no tenemos acceso, mire, el rey de la democracia y de la libertad de Estados Unidos, el rey de la libertad de prensa, ¿qué es lo que ha hecho con la ART? Lo ha anulado, no se puede ver más. No se puede ver más en los países occidentales. Ahora, ¿por qué Bolsonaro no entra en juego? Bueno, ahí es un tema interesante. ¿Por qué Argentina no repara lo que hace México y lo que hace Brasil? Lo que pasa es que ahí hay posiciones, me parece a mí, yo no me quiero hacer el sabiendo de nada, a mí me parece que ahí hay una actitud de precisamente, es tan grande el poder que nadie puede rebelarse con tanta facilidad. Ahí está la deuda nuestra, por ejemplo. A ver, no es lo mismo. Será lo que dijimos en este lo de Bolsonaro es coherente, ojo, no es incoherente. Parece incoherente. El Fondo Monetario no cometieron ningún error. No. Estamos controlados, maniatados. ¿Cómo se somete a un país desde el punto de vista económico? Y cuando no lo pueden hacer con la guerra, hacen con las sanciones. Claro. ¿Por qué no lo pueden? ¿Por qué no pueden hacer una guerra con Estados Unidos en vez de usarlo a Zelensky? ¿Por qué no hace una guerra con Putin? No, porque con Rusia. Porque es un sistema, para mi ver. O sea, la forma de dominación imperialista actual es un sistema que es todos los días, no es solo el día de la guerra. Son potencias nucleares. Claro. ¿Por qué no pueden enfrentarse? Claro. No. Lo primero que dijo Putin antes de empezar a amenazar fue, miren, yo más o menos, ahora, con el diario del lunes, yo diría que Putin dijo, miren, voy a armar un poco de lío, no se entusiasmen con la guerra nuclear porque no va a quedar nadie. Claro. Fue lo primero que dijo, allá por noviembre. Y ahora, el lío con Corea del Norte, ¿cuál es? De que está teniendo
misiles, ¿no? Intercontinentales. Claro. Intercontinentales que llegan a Estados Unidos. Yo siempre digo, la única explicación, a mí de alguna manera me resulta como gracioso la existencia del primer ministro y de Corea del Norte y sus modos, porque parece un payaso, pero no es un payaso. Yo digo que es como si fuera el mercenario del mundo, o sea, a alguien le paga mucha plata y le da mucha tecnología porque está en un lugar geoestratégico. Y cada tanto, todos los años hace una demostración de poder. Ahora, en el medio de todo el lío, lanzó este misil que lo manda para el otro lado, porque lo manda para el otro lado, pero con alcance para los Estados Unidos. Ve que lo tiró hacia adentro, Claro. como quien dice. Pero se protestaron los japoneses, o sea, eso es como que fue un doble mensaje. Miren, podemos ir para este lado, pero miren a la distancia que lo mando, también puede ir para aquel, y después lo comunican de esa manera. Yo creo que el mundo está... la política realmente de Europa y de Estados Unidos... Ahora, que yo creo que deja lo de mucho Europa que desear. tiene una explicación. Europa, después digamos, para ponerle una fecha o un acontecimiento, después del plan Marshall, o sea, después del fin de la Segunda Guerra, entra en una posición, como quien dice, cómoda. Y hoy no se prepararon tampoco para tener guerra, porque se suponía que ya no iban a tener casi una guerra, pero además tampoco quieren tenerla. El problema es que ahora se encuentran como desarmados por si hay una guerra, y con una dependencia brutal de los Estados Unidos, en todos los sentidos. Pero no va a haber confrontación nuclear. No, yo creo que Ahora, está jugando un papel muy feo Europa, porque están mandando de escudo a la población de Ucrania. a los ciudadanos. Para mí, esto es parte de una locura. Es criminal lo que están haciendo. Criminal, claro, esa es la palabra que Porque fíjense, Rusia es un escudo humano. han aguantado 8 años el bombardeo de ciudadanos rusos en Pero ayer, 14.000 a 15.000 muertos. pero yo estaba... Llevan desde el golpe de Estado que hizo Estados Unidos, lo hacía en Ucrania, y bajaron al gobierno constitucional. En Donbass Sí, y Luján, que son 2 repúblicas, hay muertos civiles, de 14 a 15.000 se calcula. pero yo estaba leyendo ayer un artículo bastante extenso, hecho por un profesor, no sé de dónde era, pero el artículo tenía origen en los Estados Unidos, pero no es alguien, al leerlo uno no es alguien que esté pro Estados Unidos, o es objetivo o es pro del otro lado, digamos, y explica ahí, o a lo mejor es objetivo, explica con mucha profundidad que el problema no termina aquí. Digo, viene hace rato, y son muchos más países los que están, digamos, los que forman parte de todo esto, porque Rusia puede, los otros no pueden. ¿Cuántos fueron, doctor, los muertos en Irak? Y creo que 200.000 en Irak. En Irak. Y estuvieron 20 años. Pero mire qué cosa más, por usar un término muy popular, qué cosa más loca. En Estados Unidos le tienen retenido a los talibanes que ahora gobiernan este país, que el año pasado, Afganistán. el año pasado Estados Unidos dejó y se los dio aparentemente Afganistán a los talibanes. En realidad ha sido una derrota de Estados Unidos y un triunfo de los talibanes. Yo no sé bien quién los financia, los talibanes, ni quién los apoyó. Presumo que Rusia, China, ese grupo de países. Pero lo cierto es que ahora están los talibanes y hay una emergencia, una emergencia alimentaria, humanitaria
impresionante, pero resulta que la plata del país la tienen retenida como modo de sanción los bancos occidentales. O sea, no se entiende, realmente no se entiende, y no hay crítica, no hay comentarios, no opina la ONU, ni la OEA, ni el Consejo de Seguridad. Yo no lo entiendo. O sea, el otro día habían organizado unas donaciones, y es ridículo. O sea, hacer donaciones para darle de comer a un país que tiene miles de millones de dólares retenidos en los bancos, es una cosa absurda. No, lo que ese papel de Estados Unidos de ser el dueño de las sanciones, es como si hubiera una ley que los pone a ellos. Un Estado. Por eso, como si ellos gobernaran, fueran los gobernantes del Estado mundial. Claro. No se sostiene eso. O sea, yo no digo que tenga razón ni China, ni Rusia, ni nadie. Bueno, lo que digo es que no se sostiene. Esperemos que los oyentes que nos están siguiendo también hagan su análisis, se animen a hacer su aporte, porque nosotros no estamos tomando partida en una guerra. Estamos describiendo. En lo económico sí tomamos partida. El programa toma partida y yo tomo partida. En lo económico estoy totalmente en contra de las multinacionales, de los grandes concentraciones de poder que producen hambre y miseria en la 2/3 parte de la humanidad. No, pero no hace falta irse tan lejos. Mire, doctor, acá mismo, en San Juan. Un 50% de pobre y indigente en Argentina es una barbaridad, doctor. Pero mire, doctor, acá en San Juan... No tendría que haber un pobre en Argentina. Con toda la extensión, toda la riqueza. 4 climas tenemos. Pero ahí tenemos... Si producimos tomate en San Juan, Mendoza y La Rioja... Y qué ricos que son los tomates nuestros, ¿no? Abastecen a todo el resto de los países. Y cuando nosotros no tenemos tomate, Salta, todo el norte nos abastece. ¿Qué significa? Bueno, pero se simplifica diciendo la gente no quiere trabajar. Yo creo que... eso, mire, si usted a la gente si no hay trabajo, no se le puede echar la culpa a la gente, por uno. Y segundo, si usted lo acostumbra a comer sin trabajar, lo está condenando. Pero hay otro problema, doctor, mire. Porque lo acostumbra a no trabajar. Pero hay otro problema. Yo ayer conversaba con un hijo mío, y resulta que para poder ir a ofrecer un servicio, lo primero que le preguntan si tiene para hacer factura. Si vos te inscribís, para inscribirte necesitas 20.000 pesos para el contador. El primer mes, el segundo mes que no vas a facturar nada, necesitas pagar esto y lo otro, necesitas 30.000 pesos durante 2 o 3 meses para poder empezar a trabajar. Y te fundiste en el intento. O sea, el Estado te funde. El Estado está descompuesto, doctor. El Estado está descompuesto, pero no el Estado descompuesto. Es decir, el Estado aparece como descompuesto por lo que conduce en el Estado. Que no hay ningún pobre. No hay pobre en los que conducen al Estado. Ninguno son pobres. Entonces, la descomposición de la parte que maneja el país es tan grande y tan bochornosa que hace que este país esté en total anarquía y decadencia. Bueno, pero a mí me parece, y en esto creo que disentimos, ¿no? Estamos nosotros dos, coincidimos en casi todas las cosas. Hay una sola cosa en la que disentimos, que creo yo, ¿no? Capaz que no. Yo pienso que la propia sociedad, dentro del sistema electoral, va a recuperar su orden, digamos así. ¿Por qué? Por esto que yo le decía hace un rato, hay una gran masa invisible de personas que en un momento u otro, si hay sistema electoral, la política va a tener que volver a los sistemas, al sistema constitucional de partidos políticos. Doctor, sí, es verdad. Y se va a ordenar. Hay una cosa que es paradójica.
En esta discusión... Todavía andan buscando métodos tramposos. Bueno, eso es lo primero que hay que desarmar. Y lo van a tener que desarmar. Métodos tramposos para trampear a la gente. Bueno, pero vamos a tener que desarticularlo. Yo tengo una manera, por ejemplo. Mire, Usted sabe, estábamos hablando y pareció inconcluso. Yo lo recupero al tema. Yo siempre, y usted también, según recuerdo, pero yo siempre estuve en desacuerdo, no de las PASO, del texto completo del articulado de esta ley, que lleva a un lugar que no te permite la participación libre. Entonces yo digo que, por ejemplo, en San Juan, esa ley debiera reemplazarse por una ley... Lo que tendría que haber hecho el gobierno o el doctor Uñá es sacar las normas antidemocráticas de la PASO sanjuanina. Claro. Para darle autenticidad y la libertad de poder ser candidato, bueno, sin que necesite el consentimiento. Eso es lo que hay que hacer ahora. Eso es lo que hay que hacer. Pero ¿Y sabe qué? Una cosa ¿qué más. andan buscando? Y le digo algo más. Algo si que no se pone de acuerdo. Pero es que le digo algo que para mí es muy importante. La primera cuestión que yo me estuve en desacuerdo, y lo manifiesto, es en que se llame primaria, porque es confuso el nombre para nuestra cultura política. Se tiene que llamar interna, porque primaria es una interna copiada la palabra de la interna de los Estados Unidos. Entonces, interna abierta. Claro. Entonces, acá deberíamos llamarle interna abierta, libres, y yo le agregaría no obligatoria. No o sea, obligatoria. es una interna partidaria, simultánea, abierta, y no obligatoria. libre y no obligatoria. La obligatoria que sea la del Estado. En Estados Unidos no es obligatoria. Ni la del Estado es obligatoria. Ni la del Estado. Bueno, esperemos que nuestros oyentes se hayan informado y vamos a ir a un espacio musical, compensar la música con el tiempo que hemos tomado, doctor. Hemos tomado mucho tiempo. Casi No, pero hemos respetado 45 minutos. Y bueno, dijimos. Daniel. El tema es, nosotros nos hemos entretenido, no sé la gente. Bueno. Pero yo sé que este programa tiene mucho éxito, lleva muchos años en el aire. Sí. Y fundamentalmente nos escuchan los políticos también. ¿Sabe una cosa que venía pensando? No solo nos graban. Cuando hablamos, en vez de decir periodismo independiente, deberíamos decir periodismo libre. Porque ¿qué es ser independiente? No, independiente... mire, yo diría que somos periodismo. Que la gente nos califique como sin quiera. condicionamientos. Sí, no nos califiquemos nosotros. Porque ya tomamos partida. Somos lo que decimos. Nosotros lo que hacemos es expresar comentarios y opiniones para que la gente que no tiene el tiempo de la lectura se informe y se pueda expresar. Entonces hagamos una cosa, recuperemos palabras antiguas que no tienen contenido político. Somos la propaladora nosotros. Claro, nosotros. Y eso, en la radio la mayoría de los programas son educativos. No, a mí me gusta mucho y además he escuchado... Son aporte a los ciudadanos. Yo me sorprendo. Y además la defensa de los derechos de los trabajadores municipales. Bueno, ese es el objetivo central de... La grandeza de los trabajadores municipales con la comunidad. Esto es una grandeza de los municipales. Mire, esta mañana... el gremio. Sí, por cierto. Que son lo que financian todo esto. La verdad que los sanjuaninos deben estar muy agradecidos del gremio municipal. Porque no ponen un peso acá, porque acá no hay pauta publicitaria. Bueno, eso... Y cuando hay un programa que se le presta el espacio con la contrapartida de pagar los gastos del operador, es un préstamo que se le hace. Ellos sí tienen avisadores para solventar el gasto de los operadores. Pero los municipales tienen un corazón abierto a la comunidad.
además de que los servicios los prestan los municipales, les prestan esta radio para que puedan expresarse. Y el gremio por eso tiene un compromiso con los vecinos. ¿Por qué nosotros hemos hecho el aporte al presidente, a la vicepresidenta y al Massa de la Cámara de Diputados? O la propuesta para el estacionamiento gratis a o la municipalidad. la propuesta del estacionamiento gratis, o la oposición a los aumentos desmedidos de los impuestos de las tasas, o de los alquileres que querían ponerle un impuesto a las casas vacías. Toda locura. Por eso le digo, doctor, esta locura de la fe de vida, el Estado es un verdugo de los jubilados con la fe de vida. Si el registro civil funciona mal, si la conexión de organismos del Estado uno con otro funciona mal, ¿por qué tiene que pagarlo los 6 millones de jubilados en la Argentina que tienen que todos los meses dar la fe de vida?